Now, I have come to the crossroads in my life. I always knew what the right path was. Without exception, I knew. But I never took it. You know why? It was too damn hard. Decisiones. Cada día alguien pierde, alguien gana. Ave María. Decisiones. Todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas. Ciudadanía. Hola muchachos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva clase de filosofía en línea. En esta ocasión, Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un filósofo que logró darle un giro notable a la filosofía, tanto desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, con aportaciones que se recogen en textos como Prolegómenos para toda metafísica del porvenir y sobre todo en su monumental crítica de la razón pura, como también para la reflexión en materia ética, tal como se refleja en sus textos Metafísica de las costumbres y sobre todo en su crítica de la razón práctica. Con estas publicaciones, Kant va a aportar una perspectiva enteramente nueva, convirtiéndose así en un referente obligado para cualquier investigador en materia filosófica. ¿Dónde has estado? He estado en la biblioteca. Mira esto. La crítica de la razón pura de Immanuel Kant. He ido allí para buscar este libro tan difícil. Bien, Julia, discúlpame, tengo que terminar de leer este libro. Es muy abstracto. ¡Toma, crítica de la razón pura! ¡Toma, Kant! Por supuesto que nuestro tema es la ética, razón por la cual vamos a tratar de sintetizar los aspectos centrales de su doctrina en esta materia, lo cual por supuesto que no es sencillo, ya que no resulta demasiado fácil sintetizar en media hora la doctrina de Immanuel Kant, pero precisamente por lo mismo no perdamos más tiempo y vamos con ello. Descuida, yo vine preparado. Vivimos en un mundo extraño. Hablando de eso, ¿sabes por qué tengo estas cicatrices? No, pero sé por qué tendrás estas. Tú no tienes las agallas de dejarme caer, ¿o sí? Esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable pelea contra un objeto inamovible. Así que, en realidad eres incorruptible, ¿no es así? ¿Eh? No vas a matarme por algún sentido inadecuado de moralidad. Y yo no te asesinaré porque tú eres muy divertido. La dirección que toman las reflexiones de Immanuel Kant se hace clara si consideramos cuál es, en su perspectiva, la pregunta que orienta la reflexión ética. No se trata ya de cómo puedo ser feliz, cómo puede vivir bien la gente, qué acciones me reportan un mayor beneficio. En ningún caso. Y no es que estas preguntas no deban formularse, es que simplemente esta clase de problemas no pertenecen a la ética. La interrogante que moviliza esta disciplina es más bien otra. ¿Qué debo hacer? En nuestra existencia nos enfrentamos a problemas, dilemas, decisiones. ¿Qué clase de decisión debo tomar? ¿Cómo distinguir entre dos o más alternativas de acción la alternativa correcta? ¿Con qué criterio?
Estas son las instalaciones del Hogar de Cristo, institución que en Chile se dedica hace ya muchos años a dar albergue y cobijo a personas en situación de calle. Hace 20 años, cuando yo era un estudiante universitario formándome en la pedagogía en filosofía, mi padre me consiguió un trabajo en este lugar para reemplazar a personal de planta que trabajaba acá, como una manera de poder yo amortiguar el gasto en el cual incurría mi familia para poder costear mi carrera. El trabajo consistía básicamente en cumplir turnos de 12 horas en los cuales uno tenía que estar atento a las personas que ingresaban al recinto, hacer el registro de las mismas y velar en todo caso por el ingreso de las personas a este recinto. Mi función se desempeñaba al otro lado de esta puerta metálica. En una noche fría de invierno hace 20 años atrás, me tocó la siguiente experiencia. Un joven, como cualquiera de mis estudiantes, flaco, rapado, muy mal vestido, tocó la puerta metálica y al otro lado estaba yo. Tío, déjeme entrar. En los últimos días había llovido en Puerto Montt, eran algo así como las 2 de la madrugada, razón por la cual este chico verdaderamente tenía frío. Tío, déjeme entrar. Su conducta era errática, su mirada era esquiva y discutía con personas imaginarias. Yo le ofrecí la siguiente alternativa: tú deja tu bolsa de solvente afuera y yo te dejo entrar. No puedo, tío, déjeme entrar. Consideren que al otro lado de esta puerta habían algo así como 85 viejos, la mayoría de ellos alcohólicos, exalcohólicos, todos ellos pobres, viejos, enfermos. Era mi responsabilidad velar por el interés y el bienestar de las personas que estaban aquí adentro durmiendo. ¿Qué debía hacer? Amiguito, deja la bolsa afuera. Yo te dejo entrar, te dejo pasar la noche aquí. Deja la bolsa afuera. Mañana la recoges y sigues tu camino. ¿Qué es lo que debía hacer? ¿Velar por el interés de las 85 personas que dormían detrás de estas puertas? ¿O dejarlo pasar aún si no dejaba su bolsa de solvente? Han pasado 20 años y todavía no sé si no dejarle entrar fue realmente la decisión correcta. Esta es la clase de dificultades a las cuales cualquiera de nosotros puede enfrentarse tarde o temprano. La pregunta no es aquí cómo puedo ser feliz o de qué manera puedo ser yo más virtuoso. La pregunta es, en verdad, ¿qué es lo que yo debería hacer? En la opinión de Immanuel Kant, todos nosotros, independiente de quiénes seamos, de dónde estemos o de dónde vengamos, poseemos una conciencia moral. Un aspecto de nuestra razón, una racionalidad práctica que nos permitiría distinguir qué es correcto y qué no lo es. El problema que a menudo se nos presenta es el conflicto que se da entre dicha racionalidad y aspectos que tienen más que ver con nuestra sensibilidad o con nuestros apetitos. ¿Qué pensarán de nosotros? ¿Qué es lo que deseo o lo que tengo ganas de hacer? ¿Qué es lo que hacen los demás? El problema es que si omitimos nuestra dimensión racional, nuestra conducta se desliza fácilmente al autoservicio o a dejarnos arrastrar por las presiones del medio. Pero poseemos al fin del día, nos guste o no, una conciencia moral. Veamos el siguiente ejemplo. Imaginen que ustedes transitan un buen día por un puente que cruza un río cuyo caudal es, digamos, respetable. Supongamos que ustedes cuentan con las habilidades natatorias que este ejemplo exige. Una persona se está ahogando en el río y grita por ayuda y les llama a ustedes. Sálvame, por favor. ¿Qué hacen ustedes? Antes de responder esta situación hipotética, pongamos algunos matices. Supongamos, por ejemplo, que la persona que se está ahogando es una persona que ustedes desprecian profundamente. Una persona que, por los motivos que sean, ustedes verdaderamente detestan y que quisieran no volver a ver jamás. ¿Le salvan? Supongamos una situación distinta. La persona que se está ahogando es una persona de un gran atractivo, de una gran belleza, de una magnética sensualidad. ¿Salvan a esta persona? Para muchas personas a las cuales se les puede presentar este ejemplo, no sería raro que cambien su respuesta según quién sea la persona que se está ahogando. Si es una persona que odio o si es una persona que amo, pudiera ser que haga girar un poco nuestra respuesta.
Y esto nos puede servir para ilustrar 3 tipos de acciones que reconoce Immanuel Kant. Una primera conducta posible sería no salvar a la persona pudiendo hacerlo. Es más, y para exagerar el caso, pudiera ser que yo disfrute mientras la persona se ahoga, que me coma las palomitas mientras ello sucede e incluso le tiro algunas piedras para que de verdad se muera. En cualquier caso, en esta alternativa exagerada, lo que me interesa mostrar es que es posible, y esto es bastante sencillo de reconocer, que hay acciones que van en directa oposición a lo que intuitivamente reconocemos que deberíamos hacer. Acciones que Kant llama contrarias al deber. Pero una segunda respuesta ya no es tan evidente. Efectivamente, rescatamos a la persona, pero porque aspiramos a obtener de ella determinadas consecuencias favorables para nosotros. Obtener un aporte económico, encontrar el amor en ella o simplemente hacernos famosos por haber rescatado a una persona es introducir un interés estrictamente personal en una acción que en consecuencia ha perdido algo del valor que hubiera tenido si simplemente la hubiera rescatado sin ningún interés en ello. ¿Es buena esta acción? ¡Estoy viendo doble! ¡4 Krusties! ¡Krusty! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Viniste a salvarme! Sí, así es. Desde un punto de vista kantiano, lo justo sería decir que la acción llevada a cabo aquí ha sido una conducta útil, pero no necesariamente buena. Si hemos de valorarla, tendremos que decir que se trata de una acción éticamente neutra, ya que coincide con lo que se debería hacer, pero cuyo valor se contrarresta con este interés personal, ya que de hecho, en cierto modo, hemos usado a esa persona para satisfacer un interés propio. De lo dicho hasta aquí, podemos ir infiriendo quizás en qué consiste una acción verdaderamente buena. La conducta valiosa es aquella que se realiza por compromiso con el deber, ya que elige libre, consciente, voluntariamente hacer aquello que entiende que es correcto realizar, aun cuando de hecho no obtuviera ningún beneficio a cambio. Esto es lo que caracteriza a la voluntad buena. La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena porque alcanza algún fin que nos hayamos propuesto. Es buena solo por el querer. Es la autodeterminación de la voluntad lo que le da su valor moral, no los fines o las consecuencias que consiga, lo cual es desde luego el punto de inflexión en relación con otras doctrinas éticas que hemos revisado hasta aquí. Estas otras doctrinas se caracterizan por ser, en la opinión de Immanuel Kant, éticas materiales. Es decir, definen sus criterios a partir de condiciones materiales, concretas, tales como la felicidad, el bienestar, el placer, la utilidad. Condiciones que, al ser concretas, son inevitablemente variables. En consecuencia, la validez de sus principios obtiene su legitimidad a posteriori. Es decir, la acción va a ser buena según lo que muestren las consecuencias concretas, según cómo se den las cosas en la experiencia, en las circunstancias. Y en la opinión de Kant esto no corresponde. No, la ética no puede validarse según cómo se den las circunstancias. El criterio que nos permite determinar la bondad de una acción no puede estar anclada en hechos concretos. Debe ser un criterio independiente de la experiencia, es decir, a priori. Este criterio de compromiso irrestricto con el deber puede expresarse a través de un principio que es distinto de los principios que están implícitos en las otras éticas anteriores. En estas éticas materiales, tales como el eudemonismo aristotélico, el hedonismo de Epicuro, la moral cristiana tradicional y la perspectiva utilitarista, la cual, hay que decirlo, en sentido estricto es posterior a Kant, pero que de todos modos puede ser colocada dentro de este conjunto de éticas materiales, todas ellas funcionan de acuerdo a lo que Kant llama un imperativo hipotético. Un imperativo es un mandamiento, un comando, una orden, un mandato. Se dice que algo es hipotético cuando está condicionado, lo cual en consecuencia significa que un imperativo hipotético es un mandato moral que debe cumplirse siempre y cuando se logre con ello una determinada consecuencia. Si quiero obtener A, debo hacer B.
Sin darnos cuenta, en nuestra vida cotidiana justificamos nuestras conductas morales precisamente a partir de esta clase de razonamientos. Si quiero que no me castiguen, debo acatar la orden. Si no me quiero sacar una mala nota, debo estudiar. Si no quiero que me rechacen, debo hacer lo que hacen los demás. Y se trata por supuesto de un razonamiento que también está presente en las éticas descritas. Y se trata de un razonamiento que por supuesto también se encuentra presente en las éticas descritas, a saber, si quiero la salvación de mi alma, debo seguir los mandamientos de Dios. Si quiero ser feliz, debo dar lo mejor de mí. Si quiero bienestar, debo calcular qué decisiones me reportan un mayor beneficio. En todos estos razonamientos, la voluntad no actúa porque asuma un compromiso con el deber, con el mandato moral propiamente tal. Actúa de forma condicionada, interesada en conseguir algo más. Y con ello se pervierte, se pierde lo que de bueno podría tener esa decisión. Patético. Muy, muy patético. En cambio, Kant propone otro tipo de mandato moral, que posee, como señalábamos, una validez a priori, es decir, no está condicionado por las circunstancias concretas o por cualquier clase de consecuencia que se pueda obtener. Se trata del imperativo categórico, el cual, como veremos, obedece nada más que al deber, a la ley moral que la propia razón puede darse a sí misma. If the day should ever come when your Lord Father was forced to choose between honor on the one hand and those he loves on the other, what would he do? He would do whatever was right, no matter what. You think my life is some precious thing to me? That I would trade my honor for a few more years of what? Then Lord Stark is one man in 10,000. We all do our duty when there's no cost to it. Honor comes easy then. Yet, sooner or later, in every man's life, there comes a day when it is not easy. A day when he must choose. Este imperativo puede expresarse en la siguiente fórmula. Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. ¿Qué quiere decir esto? Primero aclaremos los términos. Una máxima es un principio, una regla de acción, que bien puede ser personal o puede ser una costumbre validada por mi cultura. Algunos ejemplos posibles de máximas. Debo decir siempre la verdad a mis amigos. Mujeres y niños primero. Papel, papel, el que se lo encuentra se lo deja para él. Curado no se vale. Soldado que arranca sirve para otra batalla. Lo que me pide Kant con la formulación que señalábamos hace un momento es que razone lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo universalizara este criterio de acción? ¿Sería prudente, sería correcto que todo el mundo obrara de acuerdo a esta regla? Esta es la prueba de la blancura. Actuar de tal forma que yo pueda admitir racionalmente que los principios personales con los cuales yo actúo se pudieran transformar legítimamente en principios de acción para toda la humanidad. Al hacer este ejercicio nos podemos dar cuenta fácilmente que no todos los ejemplos de máximas que le ofrecí como ejemplo hace un instante cumplen con este estándar. Así, por ejemplo, este uso coloquial que usamos en Chile, esta expresión curado no vale, es decir, que hacer algo bajo el estado de ebriedad de algún modo nos excusa de las torpezas y estupideces que podemos hacer por haber estado muy borrachos. Claramente no satisface el criterio que nos plantea Kant. Es muy fácil para nosotros tratar de excusarnos de forma divertida con ese argumento. Pero claramente no resulta razonable admitir que todas las personas se excusen en las cosas que hacen solamente porque estaban borrachas. ¿Qué pasaría entonces con todas las personas que mueren en accidentes automovilísticos porque un conductor iba borracho? En el diario La Tercera, su edición de internet que dice Martín Larraín es reformalizado tras atropello con resultado de muerte y suspenden licencia de conducir. Ante el tribunal de Chanco, la región del Maule, el hijo del presidente de RN, Martín Larraín, fue formalizado hoy por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Del mismo modo, esto de soldado que arranca sirve para otra batalla, tal vez pueda ser útil para salvar la vida, pero se hace claro que no alcanza un estándar ético si universalizamos ese principio. De otro modo, sería válido que cualquier soldado y por extensión cualquier persona que tenga una responsabilidad huyera,
con el argumento de mejor sirvo para otra batalla. Este es el momento en que un tribunal italiano sentenció a 16 años de prisión al ex capitán del crucero Costa Concordia, Francesco Chetino. Chetino estaba al mando del navío cuando este naufragó en 2012 tras acercarse demasiado a la costa y golpear las rocas de la isla dejando un boquete en un costado, lo que provocó el hundimiento. Durante el accidente murieron 32 personas, por lo que al ex capitán se le encontró culpable de homicidio múltiple tras abandonar a los pasajeros en uno de los desastres marítimos más graves de los últimos años. Pero quizás esta otra máxima sí resulta universalizable. Debo decir siempre la verdad a mis amigos, ya que si hago el ejercicio de pensar qué sucedería si todo el mundo actuara de acuerdo a ese principio, no observo que eso sea poco razonable. Pareciera ser un buen criterio moral, e incluso resulta pensable, y lo dejo para su deliberación personal, el que quizás debiéramos quitarle incluso a este enunciado el para mis amigos, y decir simplemente debo decir siempre la verdad. Ahora bien, este imperativo categórico puede formularse de otras maneras. Quizás la fórmula más relevante y que por cierto añade un matiz interesante es la siguiente: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. ¿Qué significa esto? Demos contexto a esta formulación del imperativo. En la naturaleza, los seres, los fenómenos, suceden de acuerdo a ciertas leyes, las leyes de la naturaleza. El desplazamiento del viento, el crecer de las flores, nuestros propios procesos orgánicos obedecen ineludiblemente a dichas leyes. Sin embargo, hay en la naturaleza al menos un ser, el ser humano, el cual, si bien está sometido en parte a dichas leyes naturales, es capaz también de actuar de acuerdo a su propia ley, la ley que la razón puede darse a sí misma. Cuando simplemente seguimos nuestros impulsos biológicos, habría que preguntarse si somos realmente libres o si no estamos más bien reaccionando de forma ineludible de acuerdo a la necesidad de estos procesos biológicos que nos gobiernan, fenómenos en los cuales nuestra razón no tiene ninguna participación. Pero cuando elegimos actuar de forma racional, obramos de acuerdo a lo que sabemos que tendríamos que hacer y logramos así gobernarnos a nosotros mismos de un modo que ningún organismo es capaz de hacer. En consecuencia, lo que le da dignidad al ser humano es esta cualidad que no posee ningún otro organismo en el universo, la de poder actuar de acuerdo a las leyes y principios de nuestra propia razón. Dicho esto, adquiere sentido esta invitación de Kant a actuar respetando de forma irrestricta la condición humana, tal como se señala en esta formulación del imperativo categórico. Cierto, en la vida cotidiana, el chofer del taxi, el dependiente del local comercial o la señorita de atención al público se transforman circunstancialmente en medios para alcanzar un fin personal, resolver un problema, comprar un producto o que me trasladen de un lugar de la ciudad a otro. Pero lo que exige Kant en esta formulación del imperativo categórico es que si bien en esas circunstancias estas personas se transforman en cierto modo en medios para mi acción, debo tratarlas también siempre al mismo tiempo como un fin en sí mismo. Toda persona es un fin en sí mismo porque toda persona tiene la capacidad de elegir qué quiere hacer con su vida. Tiene la capacidad racional de determinar su voluntad. Y por ese solo hecho, por ser una persona racional, es valiosa en sí misma. En consecuencia, jamás puedo tratar a ninguna persona como si se tratara de un objeto, de una cosa, sino que debo respetar siempre su dignidad inherente. ¡Allá está! ¡Sí! ¡Allá está! ¡Vamos! ¡No soy un elefante! ¿Qué ha dicho? ¡No soy un animal! ¡Soy un ser humano! ¡Soy un
Como pueden observar, esta doctrina kantiana ya no se trata de discursos bonachones acerca de cómo hacer para ser felices, cómo vivir mejor. Muy por el contrario, fija un elevado estándar, nada sencillo de alcanzar, que no siempre va a ir asociado a un bienestar que vamos a conseguir, que nos permite distinguir de forma racional conductas éticas de otras que, por más que puedan resultarnos muy agradables, no necesariamente son buenas. ¿Son ustedes capaces de estar a la altura de este elevado estándar? Para Kant, esta pregunta no tiene relevancia. No se trata de si se puede, se debe. Desde luego es algo que ustedes tendrán que reflexionar. Momento de cerrar esta clase. We've written a letter trying to explain things in case you were captured. Every worker has signed it. Thank you. It's Hebrew from the Talmud. It says, whoever saves one life saves the world entire. Could have got more out. I could have got more. I don't know if I just... I could have got more. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. If I'd made more money... I threw away so much money. You have no idea. If I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. This car. Kurt would have bought this car. Why did I keep the car? 10 people right there. 10 people. 10 more people. This pin. 2 people. This is gold. 2 more people. You would have given me 2 for it. At least 1. You would have given me 1. 1 more. 1 more person. Person, Stan. For this. I could have got 1 more person. And I didn't. I didn't.
adhesión incondicional al deber y un respeto férreo a la dignidad de toda persona son los ingredientes de una doctrina que todavía a los días de hoy sirve como brújula, no solo para quienes en lo personal desean actuar de un modo más recto, sino que de hecho para todo el mundo de los deberes profesionales. Un médico, un abogado o un profesor saben muy bien que no importa de la persona de la que se trate, ni de cuáles sean las circunstancias en que nos encontremos, tenemos un deber para con todas las personas con que trabajamos. En un mundo ideal en donde todas las personas obraran bajo la conciencia de lo que es correcto, reinaría sin duda la bondad y la virtud. Todos haríamos lo que es debido, nadie jamás vulneraría la dignidad de otras personas. Pero ese mundo no es este. Si las reflexiones de la ética no terminan con Kant, es porque al fin y al cabo el mundo de los hechos concretos que Kant propone dejar fuera de la ecuación importa y nos pesa al final del día. Dilemas muy concretos como la eutanasia, la distribución equitativa de los recursos o nuestra misma responsabilidad para con el planeta que nos hemos encargado de estropear nos obligan a mirar a los hechos. Con todo, el aporte kantiano es ineludible. Después de conocerlo, ya no es posible incurrir en excusas patéticas, porque si tú eres capaz de darte cuenta de lo que tienes que hacer, entonces simplemente tendrías que actuar en consecuencia. Mi nombre es Patricio González, espero que hayan disfrutado esta clase, espero verlos en una nueva ocasión, que estén muy bien, adiós.